primeramente me gustaría pedir que piensen conmigo sobre un asunto sencillo, un asunto que muchos barranquilleros disfrutan. Cuando vemos un partido de la selección o de Junior, ¿qué queremos ver? Además de una victoria, eso sí, no hay duda, es obvio que queremos la victoria. Pero ¿qué más queremos ver en ese equipo? Buena jugada. ¿Sí? Buena jugada, ¿qué más? Ok. Yo pienso que tiene que ver también con el mismo esfuerzo pleno que vemos en los jugadores. Están dispuestos a dar todo, disposición a pelear todos los balones, no tomando descanso, a correr lo necesario para recuperar el balón, porque si no recuperan, el otro equipo tiene más posibilidades. Moverse lo suficiente para hacer goles. El delantero no puede ser estático, ni los mediocampistas. Tienen que moverse apropiadamente. Cuando vemos cosas así, cuando vemos que están realmente entregados, quedamos mucho más satisfechos. El equipo sí quiere ganar, sí quiere jugar. Queremos que vistan la camiseta de la selección con dignidad, que valoren lo que significa ser colombiano y ser miembro de selección. Es un privilegio para ellos, es muy competido, y el que no quiere jugar, pues mejor que no juegue. También entendemos que tienen que entrenar muy bien para estar a la altura de cada partido. Si no se entrena bien, no se juega bien, esto no hay ninguna duda. Alistarse para cada partido requiere de mucha preparación a nivel físico, mental y emocional. Si entendemos estas cosas, que son sencillas, que son cosas que todo el mundo entiende y vive cuando ven un partido, vamos a poder entender lo que presenta el apóstol Pablo al hacer referencia a deportes de una manera, como una manera de entender la importancia de prepararnos bien para cumplir con la voluntad de Dios. Hace 15 días, puedes seguir otra vez. Hace 15 días dimos un versículo clave en 1 Corintios 9, versículo 23, que dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, sencillamente, o por amor al Evangelio, como dice en la Biblia de las Américas, para hacerme copartícipe de él. En ese momento dijimos, Carlos, que el mensaje básico de este pasaje, desde el versículo 19 al 27 de 1 Corintios 9, es que Pablo habla de la importancia de hacer todo lo posible para ganar el mayor número de personas posibles. Y este incluye dos aspectos. Pablo manejaba, y es lo que manejábamos hace 15 días, se adapta a cada grupo de personas para eliminar barreras en las relaciones. De esto no hay ninguna duda, la importancia de eliminar las barreras en las relaciones, pero se da por sentado que se relacionaban. Y el segundo punto, su enfoque único y su meta clara es ganar a personas para Cristo al identificarse con ellas. Algo sencillo. El segundo punto es lo que vamos a analizar en esta mañana, porque analizamos el otro hace 15 días. Si pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios 9, si ya no lo habían hecho, 1 Corintios 9, comenzando con el versículo 24, vamos a leerlo juntos. Comenzando con el versículo 24, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio,
todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre amado, estamos ante tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies, como cantamos anteriormente. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para percibir tu enseñanza y para poner en práctica lo que descubrimos en esta porción. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, Carlos, mencionamos, el punto que enseñamos era, hacemos bien en seguir el ejemplo de Pablo en hacernos esclavos o siervos de todos para ganar a algunos. La disposición a servir de esta manera. El punto de hoy, sigue, hacemos bien en seguir el ejemplo de Pablo en disciplinarnos para alcanzar la meta. Esta meta incluye ser efectivos en el evangelismo según el contexto de este pasaje. No hay ninguna duda del contexto, de lo que se está tratando. Estos versículos forman parte de este mensaje. Vamos analizando estos pocos versículos algo a fondo para sacar provecho para nuestras vidas. Aquí, cuando Pablo está hablando de correr, está hablando de los Juegos del Istmo, que eran juegos famosos que se llevaban a cabo cada 2 años, como a 14 kilómetros de Corinto, muy cerca a esta ciudad. Pero la cuestión es que era evidente para ellos, o sea, obviamente todo el mundo podía ir en tren, en metro, tenían servicio claro en este momento, pero era muy conocido, cada 2 años. Era el segundo de importancia en el país de Grecia a los Juegos Olímpicos. Esto era algo parecido, pero de segunda importancia. Pero algo muy entendido en esta ciudad. Entonces Pablo está usando de algo conocido, igual que cómo juega la selección y cómo juega el junior, para nosotros aquí, algo conocido para ellos, para hacer cierto énfasis espiritual. Y entre las cosas que menciona, si la mente no está clara, el atleta no la va a alcanzar, ni en su preparación, ni en la carrera misma, sea que sean 100 metros, 200 metros, 400 metros, etc. Si no tiene claridad sobre su meta, no la va a alcanzar. Y en estos juegos hay un solo ganador. El que tropieza, el que no arranca velozmente, se queda. El que no logra acelerar lo suficiente, se queda. Porque hay otros mejor preparados que ganan. Tienen que hacer el esfuerzo necesario de preparación y específicamente en la carrera misma. No está hablando aquí de hacer un esfuerzo parcial, es un esfuerzo muy definido. El esfuerzo máximo para alcanzar la meta. Para el que participa en unos juegos así es ganar. Ser número 2, medalla de plata, no es lo mismo que medalla de oro. Aunque ellos no tenían medalla de oro ni plata en ese tiempo. La segunda cosa que menciona
es de que deben correr de tal manera que obtengan el premio. No es correr por correr. El premio específicamente es el mismo Señor Jesucristo y su aprobación. Bien hecho, siervo fiel. En nuestra carrera de la vida cristiana, en nuestra carrera de cumplir con la voluntad de Dios, podemos tener muchos ganadores. No estamos compitiendo entre nosotros, para nada. Estamos queriendo juntarnos a todos. La carrera está disponible para todos nosotros. Pero lo que implica aquí es un enfoque claro en la preparación para la carrera. Si no hay enfoque claro, ¿cuál es mi meta a largo plazo? En mi preparación no la alcanzo. No hay forma. Para los que participaron en los Juegos del Istmo, tenían que entrenar un mínimo de 10 meses antes de los Juegos. Un mínimo. Eran reglas. Podían hacerlo más, pero un mínimo de 10 meses de preparación. Entendemos lo que es esa preparación. Hemos leído historias quizás de atletas que participan, sea en natación, sea en otros aspectos de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos tiempo dedican a su formación, su entrenamiento, perfeccionando todas sus técnicas, su condición física óptima para poder ganar? Y hacen esto por largo tiempo. 10 meses es corto para el día de hoy. Pero captamos la idea. Implica una dedicación única para estar listo físicamente para correr bien. En esos tiempos, en esos meses de preparación, puede haber cansancio, pero se sigue adelante porque tienen claro la meta. No solamente quiero participar y tener un número en la carrera, quiero terminar primero. Si no tiene esa meta, está jugando, pero no jugando con propósito. Lo que Pablo está diciendo aquí, en forma suave, es una exhortación a todos los creyentes, no a unos pocos, a todos los creyentes, de mirar cómo corremos la carrera. Y específicamente en el contexto aquí, la carrera que tiene que ver con aspectos evangelísticos. Implica hacer todo lo necesario para estar listo para correr. Todo lo necesario. Y no solamente correr, correr para ganar. Pero la buena noticia es que todos podemos ganar. Ganar el premio. Pero otra implicación, hay una abstinencia de ciertas cosas para ganar. Un dominio propio. En la preparación para la carrera, el atleta se abstiene de todo buscando poder ganar. Se cuida mucho su dieta, no quiere estar pasado de peso. Arepa de huevo todas las mañanas no le va a ayudar mucho, aunque es sabroso después de la carrera. Se entrena muy fuerte por muchas horas en el día, descanso apropiado, se cuida de cada detalle, tiene un entrenador, miden muchas cosas, la clase de ropa, los zapatos que tiene. Todos estos detalles cuentan. Practicando toda la técnica de su carrera, de su juego, lo que sea. Muchas veces se limita su vida social para no interferir con sus entrenamientos. No quiere trasnochar. Necesita dormir a una hora constante, tener suficiente descanso para recuperar su cuerpo, para poder entrenar bien, día tras día tras día. Esto es lo que se está buscando.
El atleta no hace cosas que van a dificultar su capacidad para competir. Hace lo que es apropiado, lo que le va a servir, y lo que no le va a servir, dice no. Lo excluyo. No me sirve en este momento. Su enfoque está muy limitado con el propósito de ganar. Y ese enfoque por meses y meses y meses es difícil de mantener. Pero si quiere ganar, tiene que hacerlo. Los atletas lo hacen para recibir una corona corruptible. Hojas de una planta. En esos tiempos era apio o perejil. Entendemos lo que es el valor económico de esto. Absolutamente nada. Dentro de una hora en el sol, ya ni se quiere usar para nada. Una corona corruptible que no permanece. La gloria por un poquito de tiempo porque ganó. Pero no más que eso. Pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Una diferencia muy grande, ¿verdad? Un ejemplo de esto, ¿sí? En 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sencillamente está hablando de la palabra estéfanos que Felipe manejó hace no tanto, hablando del tribunal de Cristo. Y está hablando de no una corona de los reyes, sino una corona de los atletas que ganan. Y se está usando aquí como una metáfora para la recompensa eterna de los fieles. Un premio por el cumplimiento. ¿Cuál es el sentido del argumento? Es sencillo. Si ellos se disciplinan tanto para recibir algo pasajero, ¿cuánto más nosotros queremos fijarnos en la meta de ganar a personas para Cristo y ceder derechos, hace 15 días, estilo de vida que no aportan nada al respecto y cualquier preocupación solo con nuestro bienestar? Nos enfocamos en lo que cuenta mayormente. Incluimos aspectos normales de la vida, pero sabemos incluirlos para que haya el equilibrio oportuno en estas cosas. Si ellos lo hacen, tanto esfuerzo para algo muy pasajero, ¿cuánto más nosotros que estamos hablando de algo con valores eternos? Muchísimo más. La meta es ganar a gente para Cristo por nuestra identificación con ellos, poniendo en práctica las actitudes exhibidas por Jesucristo que compartimos. La humildad de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, siendo Dios, tomó la forma de siervo. Lo que leímos en Filipenses capítulo 2. Y obedeció al Padre, llegando hasta la muerte, por nosotros como nuestro sustituto. Pablo está hablando en el contexto de evangelismo aquí, dando el ejemplo de lo que él hace, dando el ejemplo conocido allí, para hablar de la importancia de disciplina en el servicio a Dios. De estos dos ejemplos, o de estos ejemplos que él da aquí, Pablo define cómo sigue hacia adelante. ¿Cómo sigue él? Pero la idea es, cómo sigue él es el ejemplo para cómo seguir nosotros. Primeramente, Pablo corre para ganar el premio.
y no corre a la aventura. No corre sin propósito claro. No es el que solamente hace un poquito de ejercicio para mantener su sistema cardiovascular. Eso es bueno, no digo que hay algo malo en cuanto a eso. Pero Pablo aquí está hablando de alta competencia, de entrenarse para mucho más que mantener un estado físico. Es para ganar el premio. Tiene un propósito claro. Correr a la aventura es, no importa si gano o no gano, si participo o no participo. Eso es el estado de muchos de nosotros, hablando en el sentido físico. Ojalá que no sea nuestro enfoque hablando del nivel espiritual. También, Pablo menciona otra. Pablo pelea, pero con la intención que los golpes lleguen a su destino, usando el ejemplo de un boxeador. El destino de sus golpes es el cuerpo del opositor, el que está ahí para boxear. Obviamente, no siempre cada intento va a llegar al cuerpo ajeno, pero no quiere perder mucho tiempo en esto. Quiere que llegue para ganar en el boxeo. El verbo que menciona aquí es el tiempo presente. Versículo 26. Así que, conclusión, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Está hablando de tiempo presente. ¿Y qué quiere decir esto? Indica que algo que hace constantemente, no algo que hizo una vez, algo que hace constantemente. ¿Sigue? Pablo está concentrado en cumplir con el propósito de ganar a algunos para Cristo. Para él eso es de mucha importancia. Tiene claridad en lo que es importante en la vida. No quiere desviarse de esta claridad. No quiere desviarse de este propósito. Esto es clave. Su vida está entregada para este propósito. Ahora, Pablo tenía que trabajar. A veces era sostenido por otros, a veces trabajaba haciendo tiendas. Trabajaba muchas horas, pero su enfoque, por qué vivía, era vivir para Cristo y vivir para servir. Y específicamente guiar a otras personas a conocer a Jesucristo. Ser salvos por la obra de Jesucristo. Sí. Él pone su cuerpo en servidumbre para lograr su propósito. Habla de disciplina personal, versículo 27. Si no golpeo mi cuerpo, no está físicamente con látigo ahí, creo que no es la idea. Lo está poniendo más bien como algo de metáfora, y lo pongo en servidumbre. Está bajo el control de él, es para servirle a él, pero no solamente su cuerpo, su vida, lo que hace, lo que no hace, cómo invierte su vida, qué hace con su vida. Disciplina personal. ¿Sigue? Pero tiene una preocupación en lo que dice al final de este versículo 27. No sea que habiendo sido heraldo para otros, anunciador del Evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Ser descalificado aquí, eliminado aquí, no tiene que ver con perder la salvación. Pablo no estaba preocupado por perder su salvación, porque la salvación no tiene que ver con nuestras obras. Tiene que ver con perder recompensas a no haber cumplido con la voluntad de Dios. Habla del tribunal de Cristo, sencillamente. Y unos versículos que van con esto. Felipe tocó estos puntos cuando habló del tribunal de Cristo. Lo toco de paso, solamente de repaso para nosotros. Tengo voluntario que puede leer esto puesto de pie en voz alta. Alguien que no tiene problemas de garganta en esta mañana que puede leer.
este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí está bien. Sencillamente, cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Con qué materiales edifica? Entendemos la diferencia entre una casa con bloques y una casa de bareque. Entendemos la diferencia. ¿Qué hacemos en el ministerio que Dios nos da? Ministerio para todos creyentes. Entre estas cosas, edificación mutua, pero también el evangelismo. ¿Cómo edificamos? Dios tiene la manera de evaluar las cosas. Cita aquí el fuego, que era común en ese tiempo para purificar más el oro y la plata, pero quema lo que es paja, lo que no sirve, lo que no es de valor. Hablando del tribunal de Cristo, una referencia breve ahí, misma carta. Y aún otra referencia está en la segunda carta de Corintios. Pablo tiene eso en mente. Pero algo diciente aquí, en lo que sigue del capítulo 10, la primera parte del capítulo 10, que no vamos a enseñar hoy, es el ejemplo de Israel, de no haber agradado a Dios con sus vidas, y sufrieron disciplina temporal. Murieron en el desierto. Los padres que salieron de Egipto, con excepción de Caleb y Josué, sus compañeros, sus contemporáneos, murieron. Eran los hijos que ya habían crecido en 40 años, que eran los privilegiados de entrar a la tierra. Los demás se quedaron ahí. Y Dios les mantuvo ahí en el desierto por 40 años hasta que toda esa generación se acabó. El capítulo 10 explica por qué. Vamos a tener la oportunidad de estudiarlo la próxima semana para entender algo más de ese ejemplo de Israel, para no caer en la misma trampa, porque son ejemplos de nosotros, ejemplos para nosotros. Ok, hay unas implicaciones para nuestras vidas aquí. No hay ninguna duda que lo que Pablo está enseñando aquí implica tener dominio propio, disciplina en nuestras vidas, para atender lo prioritario. Pero todos entendemos que la idea de disciplina va contra la cultura actual. Cuando hablamos de la cultura actual, estamos hablando del mundo, las influencias alrededor, pensamiento diferente a lo que dice la Biblia. La cultura actual habla de satisfacer los gustos, buscar recreo, placer por encima de todo. El enfoque está en uno mismo, sentirse bien. Es el enfoque de la cultura. La disciplina va en contra de eso. Disciplinarnos no es lo más agradable. Es mejor vivir la vida sin preocuparnos por otros detalles. Leyendo esto, si uno lo lee 3 veces aún el pasaje, comienza a ver algo que Pablo está hablando de otra cosa. No hay ninguna duda. El enfoque de Pablo fue el de agradar a Dios por medio de su servicio a otros. Es el mismo enfoque para todos los seguidores de Cristo. Es lo que Dios desea para nosotros también. El ejemplo de Pablo es un ejemplo de ir en contra de la cultura.
ir en contra de la corriente de este mundo, en servicio. La idea es tener suficiente disciplina para llevar a cabo los propósitos de Dios, y especialmente, aquí en el contexto, de ser testigos de Cristo ante el mundo inconverso. Ser testigos de Cristo. ¿En cuáles áreas necesitamos disciplina? Disciplina en estudiar y prepararse para presentar correctamente el Evangelio. Sencillo. La gran mayoría aquí presente, si no todos, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos recibido vida eterna por medio de lo que hizo Jesucristo. Pero hace unos meses, cuando hicimos algo de un ejercicio en muchos de los encuentros de grupo familiar, de escribir elementos esenciales del Evangelio, está claro que estamos deficientes en la iglesia en esto. Hay muchos que no saben exactamente cuáles son verdades esenciales para compartir con otra persona. Necesitamos prepararnos en cuanto a esto. La gran mayoría han hecho el estudio básico, algunos hace muchos años. Ojalá que lo han usado para guiar a otras personas. Hablamos allí de la importancia de la autoridad de la palabra de Dios. Hablamos de quién es la persona de Dios. Santo, justo y Dios de amor. Hablamos del problema del hombre. Por su pecado está separado de Dios. Y no hay nada que puede hacer para poder quitar la culpa de sus pecados. No hay nada en su vida. Sus buenas obras no sirven. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Es Dios, pero también tomó una naturaleza humana. Dios y hombre a la vez, completamente. ¿Qué hizo? Murió en la cruz como nuestro sustituto. Tomó el juicio sobre mis pecados, para que yo quedara justificado, declarado sin culpa delante del juez supremo. ¿Y qué respuesta necesitamos tener? Arrepentirnos del rumbo en nuestra vida y poner nuestra fe enteramente en la persona de Jesucristo y su obra en la cruz como suficiente para poder recibir perdón de los pecados y vida eterna. Todos son capaces de tener claridad sobre eso y poder transmitir eso. Eso no es nada novedoso. Todos lo saben. Pero a veces los puntos allí no reflejaban que sabían comunicar eso claramente. Necesitamos disciplina para estudiar y prepararnos para presentar correctamente el Evangelio. Hace años, cuando escribimos la primera edición del estudio básico, yo lo escribí la guía del maestro. Cada vez que yo iba a enseñar el estudio básico, por cada lección, yo tomaba tiempo, no solamente para orar por esa oportunidad, por la persona y por mí mismo, para que Dios obrara, yo repasaba la guía del maestro. Y lo hice, yo no sé cuántas veces. Ya no necesariamente abro la guía de maestro, lo he hecho tantas veces, pero sí tengo que dedicarme a mirar la lección de nuevo, a pensar lo que vamos a tratar y a orar para que sea la obra de Dios y no el ejercicio humano. Parte de la disciplina para poder guiar a otras personas. Parte de asegurar que yo mismo conozco los detalles que quiero comunicar claramente, sin volar las cosas. El cuidado por la palabra de Dios.
porque la vida de esta persona está en juego. Vida eterna o perdición eterna. Nosotros estamos guiando a la persona a entender. Nosotros no podemos obrar en su corazón. Eso sí toca a Dios. Y la persona tiene su responsabilidad delante de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para presentar con claridad el mensaje. Pero requiere disciplina, requiere preparación, requiere repasar muchas cosas para estar al día y presto para poder comunicar el Evangelio. Ahora, tenemos este estudio que cambiamos el título, Descubre la nueva vida en Jesucristo. Pero es el mismo estudio, con unas variaciones de la lección 3 sobre el pecado. Es para guiarnos, para las personas que no mantienen todo a través de 8 lecciones, de ayudar a la persona a entender el Evangelio. Es una guía, nos ayuda. Pero a veces no tenemos 8 semanas, 8 oportunidades para compartirlo y podemos compartir la misma enseñanza en poco tiempo. Obviamente agregando algunos versículos, etc. Cosa que yo no hice en lo que mencioné a ustedes. Hice un resumen muy puntual. Pero necesitamos poder hacerlo en 5 minutos, en media hora, en 8 semanas. Lo que sea necesario. También, hablando de disciplina, aprovechar los estudios ofrecidos en la iglesia para seguir progresando en el entendimiento de las Escrituras. Para prepararnos para poder contestar las preguntas de otras personas. Ahora, a veces nos hacen una pregunta y no sabemos la respuesta. Mejor no inventar, mejor decir, muy buena pregunta. Lamento, pero necesito buscar la respuesta y volver con la persona. No debemos tener pena en esto. Es mejor que inventar una respuesta que no sea cierta. Estamos hablando de la palabra de Dios, no agregar ni quitar de la palabra. Si no sabemos, mejor decir no sabemos. Pero no vamos a quedarnos sin saber. Vamos a buscar la respuesta. Ofrecemos diferentes oportunidades y muchos de ustedes han aprovechado de muchas oportunidades y han podido progresar. Es para ayudarnos todos a crecer espiritualmente. Todo discipulado, todos los otros cursos que se ofrecen. Aún hay 14 personas que participaron el jueves pasado en el estudio de cómo influir tu mundo. Creo que hubo como 16 inscritos. Buena participación. Implica que hay personas que sí tienen ganas de repasar, ganas de aprender. Uno no puede participar en todo, entiendo eso. A veces hay unos que tienen un curso el miércoles y de hacer otro el jueves. Es que no cabe, sencillamente no cabe. Pero están haciendo algo para progresar. Eso es lo importante. Agregamos algo. Debía haberlo puesto anteriormente quizás, pero conocer citas principales para presentar el Evangelio. Si se memoriza, bien, pero a lo menos de saber la cita. ¿Qué citas se podrían usar para compartir las verdades que mencioné? ¿Cuáles son pasajes claves? Si sabemos el libro y el capítulo, encontramos el versículo o la porción. ¿Qué requiere? Repasar, pensar, evaluar, hacer listas, ayudarnos a recordar las cosas. Aprender a manejar bien la Biblia requiere esfuerzo, disciplina. No es instantáneamente. No es así de sencillo. Para ninguno de nosotros. Requiere esfuerzo. Pero para poder servir a otras personas a conocer a Jesucristo, vale la pena. Agrego algo más de disciplina. Disciplina para orar. Tengo 2 subpuntos aquí. Primeramente, por las personas sin Cristo.
para que busquen a Dios, para que tengan entendimiento de la verdad y disposición a actuar en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Debemos orar por personas en este aspecto. Algunos versículos posibles para incluir, algunos versículos posibles, entre muchos otros. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, Jesucristo hablando, si el Padre que me envió no me trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Obra de Dios. Nosotros no sabemos cómo obra Dios. Dios es soberano, pero nosotros podemos pedir que Dios haga su obra de traer a las personas a Jesucristo. Nosotros no podemos predecir quiénes, en qué manera, etcétera, eso está fuera de nuestro conocimiento. Pero entendemos que dependemos de la obra de Dios. Hay una dependencia clara. Ahí, otro versículo. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Podemos pedir que la gente reconozca cuando escuchen la palabra, que es la autoridad de Dios. No es palabra humana, no es un artículo de periódico de qué opina alguien o de una revista. Es la autoridad de Dios hablando a nosotros, para que entiendan esto. Ellos, los de Tesalónica, entendieron eso. La respuesta de ellos era tan evidente que lo habían comprendido. Y Pablo está celebrando esto. Podemos orar también por personas para que reconozcan esto. Otro pasaje. Lucas 8:15. Hablando de la parábola del sembrador. La conclusión, la explicación de Jesucristo, el último versículo únicamente. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída y dan fruto. Las otras clases de tierra no produjeron fruto que perseveraba, que permanecía. Era pasajero su respuesta. Dios desea que los corazones estén preparados para recibir bien la palabra. Podemos orar para que los corazones de las personas estén preparados para escuchar y recibir bien, y guardar, retener la palabra y actuar para que haya fruto en su vida, en todos los aspectos, lo que Dios habla de fruto. Sigamos. Hechos 26:18. El Señor Jesucristo Pablo está relatando lo que el Señor Jesucristo le había dado en su misión, para que abra sus ojos de las personas que no conocen a Jesucristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le asigna a Pablo abrir sus ojos. Viene del Antiguo Testamento, el mismo siervo de Dios, hablando del Mesías, tenía la tarea de abrir los ojos. Habla de sanidad de la ceguera. ¿Cómo es que Jesucristo lo podía hacer? En dependencia de Dios, por el poder de Dios. ¿Cómo podía hacerlo el apóstol Pablo? Únicamente en dependencia de Dios, por el poder de Dios. Pero Dios le asignaba la tarea. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? De la misma manera, dependencia de Dios. Con un propósito claro, para que se conviertan las tinieblas a la luz. Hay una batalla espiritual aquí. Los que no conocen a Jesucristo están en tinieblas.
No anden en la luz un poquito mínimo, como cuando hay algo menos de voltaje. No, están en tinieblas. Están bajo la potestad de Satanás y necesitan convertirse a Dios, a Jesucristo. Un pasaje más. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando aquí de la obra de Dios. Está hablando aquí de cierta respuesta del hombre también. La obra de Dios, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Iniciativa de Dios, mediante la santificación por el Espíritu, de separarnos para el servicio de Dios. Y la fe en la verdad del Evangelio, la verdad que es el Señor Jesucristo. La respuesta del hombre allí incluye las cosas, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Alguien presentó el Evangelio. Dios utilizó ese Evangelio como un llamamiento general a las personas, y puede ser un llamamiento específico también para que ciertas personas respondieran en esos momentos. Campo para orar por diferentes cosas, ejemplos de posibilidades. Hay una segunda parte, disciplina para orar. No solamente por el que necesita el Evangelio, sino por el mensajero, nosotros, para que dependa de Dios y su poder para ministrar, para que tenga sabiduría en expresar las verdades del Evangelio. Sabiduría para expresar las cosas. Hay solamente 3 pasajes en esta sección, puede haber más, pero 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sí? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los griegos tomaban cursos en la retórica, cómo hablar con palabras persuasivas, cómo usar sabiduría, pero sabiduría humana, elocuentes en cómo presentar los argumentos para persuadir a la gente. Pablo dice, de esto no utilicé. Eso no es el poder de Dios. Eso no es el proceder de Dios. Presenté un solo mensaje, a Jesucristo y a Él crucificado, como sustituto por nosotros. Por demostración del Espíritu Santo, obrando en los corazones, con poder, a veces con milagros. Sencillamente, Pablo tenía un enfoque claro, su mensaje, cómo lo hacía, su dependencia de Dios, no había ninguna duda. El mensajero, nosotros, antes de hablar con personas, antes de tener la posibilidad de hacerlo, nos preparamos de corazón, oramos por nosotros mismos, oramos por otros en el grupo familiar. Listo. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Protección espiritual
ante los atracos y muchas otras cosas que entendemos aquí en esta ciudad, pero pidiendo oración por ellos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Correr la palabra, que tenga efecto, que llegue a corazones. Un pasaje más en esta sección, perdone, 2. Sigue. Juan 15, ¿se acuerdan del pasado? Permaneced en mí y yo en vosotros, Jesucristo hablando. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nuestra comunión con Dios, con Jesucristo específicamente, nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia de su palabra, el deseo de Él, el poder de Él, es que llevemos mucho fruto y fruto que permanece. Viene de Él, no de nosotros, aunque tenemos que disciplinarnos, aunque tenemos que estudiar, al fin y al cabo, el poder es de Él, no de nosotros. Eso sí fue el último versículo. Uno más, hablando de aspecto de disciplina en cuáles áreas. Disciplina para perseverar en seguir buscando oportunidades para servir y compartir a personas que no conocen a Jesucristo todavía. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir con personas al iniciar un estudio. A veces hay estorbos, a veces hay enfermedades, a veces hay viajes, hay complicaciones. ¿Cuántas cosas suceden? Hacer seguimiento con las personas y ayudar a integrar a las personas cuando han puesto su fe en Jesucristo, a su grupo familiar, a participar en la celebración. Perseverar a pesar de las dificultades y reconocer que hay una batalla espiritual, como decía en Hechos 26, y que necesitamos luchar con la verdad de Dios en esa batalla. En conclusión, les voy a pedir que abran sus Biblias en un pasaje en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio. La segunda vez de dar la ley. Segundo momento de dar la ley a los hijos de los que murieron en desierto antes de entrar en la tierra. Se está volviendo a hacer eso. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué pido Jehová? Dios quiere una relación significativa con Él, no una relación a medias. El mismo mensaje a Israel, el mismo mensaje a nosotros. No es por las obras de la ley que iban a ser salvos. Ya los había redimido sacándolos de Egipto. Pero quiere Dios compromiso completo. Compromiso con Él, con sus mandamientos. Compromiso con sus propósitos. Amarlo de todo nuestro corazón. Servirle de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Suena parecido a lo que Pablo dice en otro lenguaje? Me parece que está hablando algo muy parecido. El enfoque de Pablo era más concentrado en evangelismo, aquí es más general, el mismo principio. Hago la pregunta retórica. ¿Es posible que esperemos más compromiso de nuestra selección de fútbol?
y más esfuerzo en lo futbolístico de lo que estamos dispuestos a dar en nuestra relación con Dios. Esperamos más de ellos en lo futbolístico de lo que hay, lo que estamos dispuestos a dar en el sentido espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios. Una pregunta para analizar. Pablo habla aquí del ejemplo de un esfuerzo total y un enfoque claro. El esfuerzo total de preparación y en la carrera misma. En este pasaje, Pablo está hablando, la referencia seguramente es evangelismo. Pero habla de la importancia de relacionarnos con personas sin Cristo, lo que tratamos hace 15 días. Haciendo lo posible para eliminar barreras en esta relación de cosas que puede influir para que la persona no escuche el mensaje. Dentro de lo posible, sin violar principios de la palabra, sin pecar con ellos, para que algunos se salven, Él hacía ese esfuerzo. Pero si no hay una meta clara, si no hay una disposición completa de ser los instrumentos de Dios para guiar a personas a Cristo, Pablo advierte sobre la posibilidad de ser eliminado o perder recompensas. ¿Qué decisión tomamos delante de Dios para nuestras vidas? ¿Nos alineamos con las prioridades de Dios o vivimos con nuestras prioridades personales? ¿Aprendemos disciplina en diferentes áreas o seguimos con la disciplina en nuestras vidas? Cada persona es diferente. No puedo hablar en forma particular con ninguno en este momento. Debemos pensar en nuestra respuesta delante de Dios de lo que hemos percibido de la palabra en esta mañana. La próxima semana, Dios mediante, Carlos va a seguir con 1 Corintios 10 para ver el ejemplo de los israelitas y cómo no agradaron a Dios y quedaron postrados en el desierto. La advertencia de Pablo que menciona ahí al final del capítulo 9 es una advertencia seria. Por eso que dedique tiempo al capítulo 10. Ustedes saben que Pablo no escribió en capítulos. Estos números no aparecían, ni los versículos. Fueron puestos posteriormente para ayudarnos a llegar a ciertos versículos y hablar de lo mismo. El argumento de Pablo sigue. Solamente introduce lo que va a decir lo siguiente. Y son cosas serias. Son cosas que se compaginan aquí perfectamente bien. Al observar esto, cuando estaba estudiando en 1 Corintios 9, yo vi algo muy serio, algo muy diciente de lo que sigue. Hay una conexión, no son dos temas diferentes, es el mismo tema. Pero hablando de lo que sucede si no aprenden disciplina en la vida propia, en la vida diaria, en la vida personal, que está mencionando al final del capítulo 9. Ellos no recibieron bien la luz y sufrieron consecuencias debido a esto. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, no hay otro como tú. Queremos valorarte más. Queremos valorar al Señor Jesucristo, su obra en la cruz, su presencia a tu diestra en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, porque nos entiende, porque vivió aquí en la tierra, entiende las presiones, entiende el pecado que influye en nosotros, entiende la influencia del mundo, pero venció, no pecó, no se sometió al mundo, se sometió a tu voluntad, Padre Celestial. Obra en nosotros, Padre, para pensar en algo específico, algo particular para nosotros,
para poder aprender lecciones y poder avanzar en lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.